Buenos días a todos en América, buenas tardes a todos en Europa. Es un placer estar aquí en un nuevo talk de 11pad, esta vez para hablar sobre privacidad y con la oportunidad de estar acompañado por Deepak, Gabriel, Rames y Ezequiel, un viejo amigo, así que este talk va a ser un poco especial. Bueno, arranquemos nomás con el tema de hoy. Deepak, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudio, hola Gaby, saludos desde España, hola amigos de 11pad Talk. Encantado de acompañarles hoy en este talk sobre privacidad a la hora de navegar por la red. Espero que les guste lo que vamos a ver hoy y un saludo a todos desde Tenerife, España. Un placer, Deepak. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola Claudio, hola Deepak. Buenos días a todos en España, buenas tardes a todos en Sudamérica. Yo muy contento de poder participar nuevamente en esta quinta temporada de 11pad Talks y ahora en este talk para hablar de un tema muy importante que nos preocupa a todos, que es la privacidad. Bienvenido, Gaby. Es un placer. Y ya que estás, ¿por qué no arrancas tú contándonos un poquito de qué se trata o de qué se habla cuando hablamos de privacidad en Internet? Para partir, me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es la privacidad en línea o en Internet, que es un subconjunto de la privacidad de datos y es un derecho fundamental que tenemos los usuarios a mantener la privacidad personal cuando muestran, almacenan o procesan información nuestra en los distintos sitios web en Internet. Y hay tres problemas comunes a los cuales nos enfrentamos cuando nos conectamos a Internet, que son el seguimiento, que es básicamente esta serie de avisos que nos van siguiendo en los distintos sitios web después de que buscamos algún artículo en Internet, porque básicamente los sitios web van grabando información nuestra y por lo tanto tratan de hacernos llegar publicidad respecto a lo que nosotros hacemos en Internet. Obviamente los sitios web y algunos proveedores de Internet nos van perfilando y van guardando información nuestra justamente para poder hacer promociones. Lo segundo es la vigilancia. Sabemos de que muchos gobiernos vigilan a sus usuarios y a sus ciudadanos. De hecho, hay gobiernos como el de Inglaterra donde es legal de cierta manera vigilar lo que están haciendo los usuarios en Internet. Y tercero es el robo. El robo hoy en día se ha convertido en una de las amenazas principales de datos personales en Internet, lo que en definitiva después genera que haya suplantación de identidad. Brechas existen todos los días. El año 2017 aproximadamente hubieron 17 millones de personas afectadas en Estados Unidos con suplantación de identidad, y es porque básicamente esto ya no tiene que ver solamente con el uso, con la responsabilidad que nosotros tenemos respecto a nuestros datos, sino que también la responsabilidad que tienen terceros, empresas tecnológicas, proveedoras de Internet respecto al uso que ellos hacen de esos datos y a la protección que le dan. Y ustedes, al igual que yo, estarán conscientes de que existen muchas empresas, redes sociales que ya han sido vulneradas, por lo tanto nuestros datos definitivamente podrían estar expuestos. Así es, Claudio, tengo un invitado muy especial, un amigo tuyo, mío, un amigo de muchos probablemente en la comunidad latinoamericana, un profesional muy importante. Me refiero a Ezequiel Salis, que hoy en día está trabajando en Irlanda en una empresa tecnológica muy grande, una de las más grandes del mundo. Y básicamente lo que queremos que Ezequiel nos cuente en base a su experiencia en la policía en Argentina es cómo los gobiernos y las policías tratan de preservar la privacidad en caso de una investigación de un delito informático. Excelente, Gaby. Ya que lo has presentado a ese, me gustaría hacer una pregunta bien concreta para ese. Vos tenés un pasado muy conocido dentro de las fuerzas de seguridad, en particular en Argentina. Digamos, si has trabajado mucho en contacto con otras grandes empresas de tecnología, además, para solicitar información y demás. A lo que a nosotros nos interesa saber en este talk en particular que habla sobre privacidad es cómo las fuerzas manejan en particular, distintos tipos de fuerzas manejan en particular el acceso a la información que puede llegar a ser privada. Cuando tenemos que acceder a contenido, claramente va a depender de muchísimos factores. Si por ejemplo nosotros le tenemos que solicitar un registro de datos básicos del suscriptor a una empresa privada, es decir, saber de un ID, de un alias, de una red social,
cuáles son los datos que dio la persona que creó esa red, ese ID en esa red social al momento de crear la cuenta, por ejemplo, fecha, hora, dirección IP de la cual la creó, el alias, el dirección de correo electrónico que dio al momento de crear la cuenta, si dio un número de teléfono, si no. Estamos hablando de registros, de datos básicos del suscriptor. En ese caso hay un periodo de tiempo y un proceso judicial para solicitarlo que requiere muchas veces del oficio judicial firmado por un juez o por un fiscal o por un policía. Esto depende del país, puede cambiar en cuanto a la legislación. Y un proceso a través del cual la empresa privada recepciona esa información y responde si amerita responder, si es que tiene la información con los registros que en ese momento cuenta. Pero otro muy distinto es solicitar el contenido. Primero, porque puede no tenerlo. Claramente hoy estamos ante la presencia de la evolución de cómo la encripción de extremo a extremo está acercándose a la gran mayoría de los servicios de mensajería instantánea, de correo electrónico, de almacenamiento de información. Entonces claramente la empresa no cuenta con esa información porque no guarda esa información. Lo único que hace es abrir un canal para una comunicación segura y brindar el servicio de transporte de esa comunicación segura o abrir un espacio de almacenamiento seguro. Pero todo lo que es la seguridad, todo lo que son las claves que se generan para poder desencriptar y encriptar esa información dependen del usuario. Y no están en manos de la compañía, así que claramente la compañía no está en posición de poder brindar esa información. Pero en los casos donde sí esté, en realidad esto tampoco va a depender de un proceso tan, no quisiera decir sencillo la palabra, como en el caso de los registros, pero sí es un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con colaboración internacional en materia de intercambio de evidencia digital que tenga que ver con contenido va a depender de acuerdos legales de ayuda mutua entre países intervinientes en el delito informático, acuerdos internacionales como el Convenio de Budapest y una serie de variables que muchas veces hacen muy complejo acceder a esa información, más allá de que la información esté y más allá de que la empresa esté dispuesta a colaborar. Un acuerdo internacional de ayuda mutua requiere, por ejemplo, de que el país que requiere esa información a través de un juez local en esa jurisdicción, realice un trámite a través de la Cancillería para contactar a la otra Cancillería del país destino donde se va a requerir la información, que va a contactar a una autoridad judicial dentro de ese país y esa autoridad judicial va a evaluar si va a realizar la solicitud a la empresa de esa información y si esa solicitud se realiza, la empresa va a entregar la información al juez local, el juez local a Cancillería, Cancillería del país local y la Cancillería a el juez que la requirió. Ese proceso puede demorar muchísimo tiempo, a veces hablamos de años. Por lo tanto, pongámonos en la piel de un investigador y no estaríamos en condiciones de basar la táctica de investigación muchas veces basándonos en obtener ese contenido, porque realmente es muy complejo de obtener. Muchas gracias, Ese, por tu participación, es un placer tenerte aquí. Deepak, me gustaría que en tu caso nos comentes un poquito más después de la presentación o de la intro que hizo Gaby sobre el tema de privacidad y hablaba sobre que es un derecho el tema de la privacidad para los que estamos en internet y luego de los comentarios que nos hacía o el aporte que nos hacía Ezequiel con respecto a la información que se solicita en el caso de suscripción o de datos del suscriptor en particular. Me gustaría ver cuál es tu aporte con respecto a cómo mantener nuestra privacidad en internet. Te dejo. Bueno, a la hora de navegar por la red y proteger nuestra privacidad hay diferentes alternativas. Una de ellas, evidentemente, es navegar de manera directa, con lo cual no vamos a poder tener ningún tipo de privacidad y desde el otro lado van a poder ver nuestra dirección IP y saber desde dónde estamos conectados, cuál es nuestro ISP, etcétera, etcétera. Otras opciones es utilizar la famosa red Tor, que recordemos que nació con el fin de garantizar el anonimato y la privacidad de los usuarios a la hora de navegar en internet. Luego ha sido utilizada con fines ilícitos. Sabemos que está muy asociada a lo que es la Deep Web y al uso por parte de los ciberdelincuentes como coto de caza de sus actividades delictivas, pero es una red que puede ser utilizada de manera natural para poder navegar con privacidad en sitios web legítimos y corrientes, con el objeto de no ser rastreados, ¿no? Otra opción, evidentemente, es la del uso de una VPN, que puede ser una VPN de cualquier proveedor, en este caso el proveedor sí que tendrá acceso a nuestra información, o una VPN que nosotros hayamos configurado en esta demostración que haremos,
utilizaremos una VPN que yo he configurado en un servidor, que es el que utilizo para hacer otras pruebas. Y luego por otro lado tenemos lo que es la navegación privada por parte de los navegadores, que ya sabemos que eso básicamente lo que hace es proteger tu privacidad frente a otros usuarios que vayan a utilizar el equipo, pero en ningún caso nos proporciona ningún tipo de seguridad a la hora de que desde el otro lado al que nosotros nos vayamos a conectar puedan saber obtener información de nuestra dirección IP y identificarnos unívocamente con toda la información de nuestro proveedor, o de que se almacenen cookies en el otro lado que identifican a nuestro equipo cuando nosotros vayamos a poder acceder nuevamente. Sí, excelente. Veamos los ejemplos concretos, me parece bárbaro. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferentes alternativas que tenemos a la hora de navegar por internet para proteger nuestra privacidad, ya que de esto es de lo que va este talk del EventPaths. Bueno, lo primero que podemos hacer es navegar directamente con nuestra conexión directa, y en este caso, si nosotros vamos a la página ipleak.net, podemos ver cómo el servidor de ipleak es capaz de identificar mi conexión a internet, que es la 2.137.543, es la IP que tengo de mi proveedor, que en este caso me ubica correctamente en mi zona geográfica, que es Santa Cruz de Tenerife. En algunos casos podría pasar que, dependiendo del ISP, te dé una ubicación que realmente no es correcta, pero bueno, en este caso es correcta, es Santa Cruz de Tenerife. Nosotros podemos ver además que la dirección IP mía 2.137.543 2.137.543 corresponde a el proveedor de Telefónica, en este caso, ¿ven? Como podemos ver. Bueno, y lo que podemos ver aquí es, incluso si yo voy a una página web que esté ubicada en un servidor que yo tengo en internet, que es esta, que dice hola amigos de EventPaths, si yo voy al log de Apache, puedo ver que la última, como veis aquí, la última conexión es del mi IP 2.137.543, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a poner aquí hola. Vale, si yo vuelvo a hacer esto, vemos que tenemos esta conexión, ¿no? Vamos ahora rápidamente a navegar a través de la famosa red Tor Browser. Como veis aquí, ya tenemos abierto Tor Browser. La red Tor ya sabéis que nació para garantizar el anonimato y la privacidad de los usuarios, y que en este caso nos permite también navegar de forma privada por cualquier sitio web normal, no solo un sitio web.only. Si nosotros vamos a ipleak, vemos que nuestra conexión es identificada y no vamos a tener la misma dirección IP, nos dice que la conexión, nuestra dirección IP viene de Estados Unidos, y si nosotros vemos aquí en el circuito de Tor, exactamente este es el nodo de salida de Estados Unidos. Aquí lo veis. Así, esta es una forma que yo tengo de navegar de forma privada y que el otro servidor piense que yo navego desde Estados Unidos. Si lo volvemos a hacer en el servidor que yo tengo en internet, ahí está, hola amigos de EventPaths, ahí veis cómo he cambiado el circuito y salgo desde Francia a través de la dirección IP 163.172.66.247. Lo veis aquí. Bueno, esta es una forma que tengo. Otra forma que tengo, sin usar la red Tor, es utilizar una VPN, que de hecho tengo alojada justo en este servidor, que es el de esta dirección IP, y en este caso, a través de la aplicación TunnelBleak, donde yo tengo configurado mi cliente de VPN, vamos a ver cómo yo puedo establecer una conexión VPN y navegar por internet a través de esa dirección IP 178.172.62.192, que es la del servidor que vosotros acabáis de ver. Si voy ahora a ipleak, estoy navegando a través de la VPN. Vamos directamente aquí. ¿Veis cómo la dirección IP es 178.62.69.192? Bueno, estas son las formas de que tenemos, que es navegación directa, navegación a través de Tor y navegación a través de una VPN. Quedaría una opción que es el modo de navegación privada
de los navegadores que nos permiten utilizar una ventana de navegación privada en la que no se almacenan los datos que nosotros, de los sitios web que nosotros navegamos, ni las cookies de esos sitios web. Pero esa opción no te protege frente a que desde el otro lado se pueda saber quién está realmente navegando o con qué dirección IP vienes. Lo único que te hace es protegerte frente al resto de usuarios de un equipo. Podemos ver aquí el historial de esta sesión de Firefox, el Event Paths, lo veis aquí. Y si vamos al inspector de almacenamiento, podemos ver las cookies de Twitter, las cookies del Event Paths. Bien, si nosotros abrimos una ventana de navegación privada y nos vamos, por ejemplo, a la página de 8.8, la conferencia de hackers de Chile, donde forma parte de la organización nuestro amigo Gabriel, vemos que si nosotros vamos aquí a esta ventana, ¿vale? Y luego la cerramos y cerramos el navegador, cuando volvemos a ir al Firefox, vemos que nosotros en el historial no tenemos la información de 8.8, igual que no se han almacenado las cookies. Bueno, como vemos, esto es una forma de saber que nosotros estamos protegidos frente al resto de usuarios de un equipo, pero evidentemente no nos va a garantizar privacidad frente a los servidores que nosotros estemos accediendo, que puedan conocer nuestra información, nuestra dirección IP o almacenar nuestras cookies, evidentemente. Súper claras las explicaciones, Deepak. Muchísimas gracias por estos ejemplos que nos has brindado en tan cortito tiempo. Sé que te puse mucha presión para que los hagas cortitos estos videos, pero te agradezco mucho porque han quedado muy bien y muy claros. Quiero aprovechar, ya que estamos, para presentar y para hacer algunas consultas al jefe del equipo de los SA, al director de alianzas estratégicas, a Rames, que ya lo conocen. Así que hola Rames, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Un placer estar aquí. Excelente, bueno, bienvenido. Y quería aprovechar en tu caso para preguntarte sobre algo muy particular. ¿Qué es el cifrado homomórfico? Con este nombre se describe un tipo de cifrado que no es nuevo en absoluto. Este cifrado existe desde hace prácticamente el mismo tiempo que existe el cifrado asimétrico o cifrado RSA o cifrado de clave pública. De hecho, comparte algunos de los creadores con el cifrado RSA, ¿no? Y es un tipo de cifrado que permite procesar esa información estando cifrada, ¿no? Suena como si fuese ciencia ficción, porque realmente parece casi imposible que seamos capaces de poder acceder a esa información y hacer determinadas operaciones, como por ejemplo comparar esa información o realizar operaciones aritméticas con determinados información cifrada, pero no es así, ¿no? Así que el cifrado homomórfico nos va a permitir acceder y procesar información estando esta información cifrada. Y el resultado de aplicar esas operaciones a la información también lógicamente está cifrado, y solo el poseedor de la clave privada o la clave secreta, cuando descifra esa información, obtendrá un resultado que sería equivalente a haber hecho esas mismas operaciones con la información descifrada o no cifrada, ¿no? Pero ¿cómo afecta la privacidad el tema del cifrado homomórfico? Hoy en día estamos viviendo un boom sobre el uso de infraestructuras en la nube, ¿no? Donde confiamos en un tercero, un proveedor de servicios de infraestructura en la nube, o un proveedor de servicios en la nube, donde alojamos nuestros datos y queremos que los puedan ser procesados, ¿no? Al cifrar la información con un cifrado homomórfico, no estamos limitando, ¿no? Hasta ahora necesitábamos entregar la clave
de descifrado a ese proveedor para que pudiese procesar esa información, y con el tipo de cifrado homomórfico pues realmente podemos entregar la información cifrada, podemos permitir que haga determinadas operaciones con esa información, pero no estamos entregando la clave de descifrado, y por lo tanto estamos en determinados escenarios preservando la privacidad del usuario, puesto que el usuario no necesita revelar sus datos para que puedan ser procesados, ¿no? Quizá esto sea más claro con un ejemplo, ¿no? Supongamos que una compañía aérea pues tiene una lista de pasajeros, ¿no? En esa lista de pasajeros pues tienen datos personales, pues normalmente nombre, apellidos, números de identificación de todos aquellos pasajeros, ¿no? Pero por necesidades regulatorias están obligados a comprobar o a entregar esa información a determinadas autoridades, como pueden ser las policías de determinados países, para notificar qué pasajeros van en determinado vuelo, ¿no? Y lo que hace realmente la policía que reciben esa información pues es chequear que esos pasajeros no están incluidos en unas listas negras o en unas listas de personas buscadas, ¿no? Pues bien, si utilizásemos el cifrado homomórfico, la compañía aérea tendría acceso a la información, podría cifrar esa información, ¿no? Y enviar la lista de pasajeros cifrada pues al gobierno correspondiente, etcétera. Que a su vez podría comparar, ¿no? Hacer una operación, que en este caso sería la comparación de los registros de la lista de pasajeros contra los registros de la lista de personas buscadas o lista negra, y si hubiese coincidencias obtendría aquellos registros que coinciden, ¿no? En caso de que hubiese una coincidencia, pues podría pedir a la compañía aérea que descifrase la información de coincidencia y obtener la lista de pasajeros que realmente coinciden con personas buscadas, pero sin haber tenido acceso al resto de pasajeros que no están inclusos en esas listas de personas buscadas o listas negras, ¿no? Podría ser un ejemplo de esa preservación de la privacidad del usuario, puesto que no estamos revelando, ¿no? Y por lo tanto me podrían dar acceso o no sin necesidad de conocer ni mi fecha de nacimiento ni mis datos personales, el resto de datos personales que el proveedor necesariamente no es necesario que conozca, ¿no? ¿Cómo tenemos previsto utilizar nosotros este cifrado homomórfico? Bueno, ¿cómo tenemos previsto utilizar este tipo de cifrado? Si bien el cifrado homomórfico tiene muchos potenciales usos, ¿no? Y muchos de ellos relacionados con la privacidad del usuario, en concreto tenemos previsto utilizar el cifrado homomórfico dentro del producto o plataforma que nosotros internamente hemos denominado PAZ9, ¿no? Como saben, utilizamos ese tipo de nomenclatura para desarrollar los productos, y posteriormente los productos ya adquieren un nombre comercial antes de ser lanzados al mercado, ¿no? Pues PAZ9 es una plataforma de identidades, ¿no? Que utiliza intensivamente segundos factores de autenticación, bien basados en mecanismos vinculados al móvil, como pueden ser Mobile Connect, pero también distintos tipos de biometría, y que lo que permite es verificar a distancia la identidad de un usuario, ¿no? Obteniendo esta a partir de un documento de identidad emitido por algún gobierno, donde se verifica que ese documento es correcto y no ha sido manipulado, y al mismo tiempo que pertenece mediante técnicas biométricas que la persona que está presentando ese documento es a quien corresponde ese documento, es decir, que existe una
una correspondencia, una vinculación correcta. Es decir, si presento mi pasaporte o mi DNI, pues que efectivamente la foto que aparece me corresponde a mí, y me permite generar una identidad digital que luego puede ser reutilizada por todos los digamos, empresas o partners que confían en dicha plataforma, ¿no? De tal forma que el usuario evita tener que estar constantemente demostrando su identidad, utilizando diferentes contraseñas o passwords, y obtiene un beneficio claro en cuanto que obtiene una mayor productividad y una mayor seguridad, ¿no? Por parte de las empresas, pues obtienen la capacidad de ser, pues digamos, conseguir que los usuarios sean más leales, ¿no? Y utilicen más su plataforma al evitar tediosas operaciones de demostración de la identidad. En este tipo de plataformas de identidad, uno de los mayores riesgos, y lo llevamos viendo en los últimos 5 años, o quizá incluso algo más, es que se están produciendo muchos ataques y fugas de información derivados del hackeo de bases de datos de identidad que se utilizan en Internet, ¿no? Una forma de, por una parte, asegurar esa información y por otro preservar la privacidad, pues puede ser el uso del cifrado homomórfico, junto con otras medidas, lógicamente, de seguridad que no pueden obviarse, y que permitiría que esas bases de datos estuviesen alojadas en proveedores, ¿no? O accesibles desde Internet, bien alojadas en proveedores de la nube o en data centers propios, y que permiten verificar la identidad de los usuarios sin comprometer sus datos, de tal forma que se puede verificar que un reconocimiento facial corresponde a un determinado usuario, que una huella corresponde a un determinado usuario, que una forma de escritura o una forma de hablar corresponde a una determinada persona, sin necesidad de exponer sus datos biométricos, y que en un momento dado puedan filtrarse o puedan, debido a una brecha de seguridad, pues puedan filtrarse y como bien sabemos, pues uno de los beneficios de la biometría pues suele ser la facilidad de uso, pero al mismo tiempo uno de sus inconvenientes están vinculados a que si alguien compromete, pues por ejemplo, mis datos biométricos relacionados, por ejemplo, con mi huella dactilar, pues yo no puedo cambiar de huella dactilar, es la que tengo y no podré modificar esa huella dactilar, con lo cual si se compromete, pues lo único que podré hacer es dejar de utilizar esa huella dactilar en todos aquellos sistemas, ¿no? Sin embargo, con el cifrado homomórfico, pues podremos verificar que esa huella me corresponde, pero sin necesidad de que esos registros estén, digamos, en ningún momento descifrados en esas infraestructuras accesibles de Internet, y por lo tanto se reduciría ese potencial riesgo de brecha de seguridad, mientras que mantenemos esa privacidad del usuario. Excelente, Rames, muchas gracias por tu participación. Creo que ha sido un talk muy interesante. Hemos dado una visión un poco diferente a las que normalmente tratamos. Hemos escrito mucho sobre privacidad en nuestro blog, que pueden consultar. Hemos hablado en otros talks sobre temas relacionados con esto. Por eso queríamos darle un enfoque un poquito distinto. Espero que les haya gustado y agradezco mucho a todos los que han participado en este talk. Así que gracias, es la hora de saludarnos. Bueno, muchísimas gracias y un saludo. Bueno, muchísimas gracias Claudio, muchísimas gracias Gaby, amigos de LevenPads, espero que os haya gustado este talk y nos vemos pronto. Hasta la vista. Bueno, llegó el momento de la despedida. Muchas gracias Claudio, muchas gracias Deepak. Increíble los dos invitados que tuvimos. Fue muy constructivo todo lo que nos contó Ezequiel respecto a cómo se llevan las investigaciones en caso de delitos informáticos, tratando de preservar la privacidad. Muy interesante lo que nos contó Rames respecto al cifrado homomórfico y a lo que estamos haciendo en LevenPad para proteger aún más la privacidad de nuestros usuarios y clientes. El Pad 9 se viene increíble, fue estreno totalmente acá en LevenPad Talks,
Así que un muy buen talk, yo en particular muy contento de haber participado de este nuevo capítulo y los espero y los invito a que sigan visitando nuestro blog y que vean el próximo capítulo de Eleven Path Talks. Muchas gracias, nos vemos. De verdad, muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que si tienen consultas o comentarios para hacernos, lo pueden hacer utilizando el hashtag Eleven Path Talks, o pueden escribirnos directamente a nuestros correos o nuestras cuentas de Twitter y con gusto les responderemos y aportaremos todo lo que podamos. Gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos en el próximo talk.